Dios le bendiga, aquí su siervo Rafael Marrero, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, trabajando en la iglesia First Baptist Church en Birmingham, Ohio, en la ruta 60 de Vermilion a Wakeman. Allí pastorea el doctor Marvin Osborne, una iglesia de habla inglesa, pero le invitamos a visitarnos si no tiene otra iglesia en estos momentos, y si usted entiende un poco en inglés, venga y escuche la palabra de Dios y reciba el amor de Dios. Y en esta tarde ya continuamos expandiendo un poco más el tema de ayer, de cómo el creyente, el Hijo de Dios, puede entristecer el Espíritu Santo que está en nuestras vidas, para el cual fuimos sellados por Dios. Y vimos cómo comportamientos como la amargura, el enojo, la ira, la gritería, la maledicencia, que no es otra cosa que la blasfemia, la malicia, las palabras corrompidas que salen de nuestra boca, no deben ser lo común, no deben ser lo que predomine en la vida del Hijo de Dios, del creyente, porque ahora en nosotros está el Espíritu de Dios. Y vamos al libro de Segunda de Timoteo, capítulo 1 y versículo 7. Yo creo que ayer usé la referencia mal, dije versículo 17, pero es Segunda de Timoteo, capítulo 1 y versículo 7, que dice así la palabra de Dios: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. De poder, de amor y de dominio propio. Y vemos una vez más aquí cómo el Espíritu Santo impacta la vida del creyente, impacta la vida del Hijo de Dios. Dice primero el apóstol Pablo que Dios no nos ha dado un espíritu, el Espíritu Santo, de cobardía. Cuando mostramos temor en exceso, cuando mostramos miedo en nuestras vidas por lo que está sucediendo o por lo cual estamos atravesando, ya sea enfermedad, tribulación, pruebas físicas, pruebas económicas, pruebas familiares, y dejamos que sea ese temor el que nos venza, en vez de buscar de Dios y creer en Dios y esperar en Dios, entonces es algo, bien, que no estamos dejando que el Espíritu Santo obre en nuestra vida, porque el Espíritu de Dios no es un espíritu de cobardía, sino todo lo contrario. Dice que es un espíritu de poder, ya habíamos visto eso, y recibiréis poder y me seréis testigos. El Espíritu Santo nos capacita, nos habilita para hablar de Jesucristo, testificar de Jesucristo a todos aquellos que están a nuestro alrededor, que tenemos alcance. No solamente es de poder, es de amor. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones para comprender cuánto Dios nos ama y para poder compartir ese mismo amor de Dios, y para poder igualmente, así como Cristo y Dios nos perdonaron sus pecados, nuestros pecados, así Dios también nos enseña a que tenemos que perdonar los pecados de aquellos que nos ofenden. Así el Señor Jesús dijo en su oración: y enséñanos a perdonar a los que nos ofenden, así como tú también nos has perdonado. Y añade el apóstol Pablo, no solamente espíritu de poder y de amor, sino de dominio propio. Y esta es una frase interesante, dos palabras juntas. En el inglés se lee sound mind, o mente sana, o mente clara. El Espíritu Santo, cuando viene a nuestras vidas, no solamente cambia nuestros corazones, porque va a estar ahora habitando nuestros corazones, sino también cambia nuestra mente. En realidad cambia todo nuestro ser. Somos nueva criatura en Cristo Jesús cuando venimos a Cristo y lo recibimos como Señor y Salvador. Y de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todo cambia. Y lo que antes éramos ya no debemos ser. Y cuando viene el Espíritu Santo, entonces Dios nos da una mente más clara, una mente sana, que no está pervertida, que no está ocupada en las preocupaciones de esta vida o en las experiencias atrasadas que nos hicieron daño, sino que ahora miramos hacia adelante, esperando en el Señor y confiando en el Señor. Esa mente que busca de Dios. La palabra también dominio propio quiere decir control. El Espíritu Santo trae control
a nuestras emociones, control a nuestras conductas, control a nuestra manera de responder a las situaciones. Es un espíritu de no solamente control, sino de moderación, saber cómo reaccionar y pensar antes lo que vamos a decir y hacer antes de decir y hacerlo. Control, moderación, sobriedad, que sepamos balancear las acciones, tener sobriedad como aquel que no se vuelve lleno del licor o se deja influenciar por el licor, ¿bien? Como decimos, sino que está sobrio y entonces autocontrol. Ese es el Espíritu de Dios que hemos recibido, el Espíritu Santo que hemos recibido, un espíritu de poder, de amor, de dominio propio, un espíritu que nos enseña a tener control, a no dejarnos llevar por las emociones, a no dejarnos llevar por la embriaguez de las situaciones, bien, sino a tener moderación y sobriedad. Vamos a orar. Padre, gracias en esta tarde, Señor, y una vez más dejamos en tus manos, Señor, y en la del Espíritu de Dios, tu Espíritu Santo, Padre amado, que lleve estas palabras, Señor, a los corazones de aquellos que la están escuchando. Primero, para que si no conocen a Cristo, miren hacia el Señor Jesús y busquen del Señor Jesús para recibirlo como Señor y Salvador, para confesar que son pecadores y que necesitan a Cristo como Salvador de sus vidas. Para todos aquellos otros que ya son hijos de Dios, si en algo estamos permitiendo que domine sobre nosotros las conductas que entristecen el Espíritu Santo, la ira, el enojo, la malicia, la gritería, la amargura, sino que dejemos que sea el Espíritu Santo el que controle y traiga dominio propio a nuestras vidas, que tengamos mente sana, sobriedad, temperamento, control, Señor, sobre todo lo que hacemos y decimos. Padre, gracias por esta tarde y a ti te damos honra y gloria por todo, por nombre de Jesús oramos. Amén.